Hoy es miércoles 4 de abril, dentro de la octava de Pascua, y esta semana de Pascua es como si fuera un solo día. Y recuérdate, en estos días, en vez de decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, día a la gente como saludo, el Señor ha resucitado, aleluya. Eso nos identifica como cristianos y tenemos que anunciar, porque es la gran noticia, la noticia más importante de toda la historia de la humanidad, pensar que el Hijo de Dios ha resucitado. Aquel que nos da la posibilidad de resucitar, de vivir en plenitud. ¿Qué más queremos? Por eso nos alegramos y nos regocijamos completamente con toda la humanidad y con toda la creación, porque la creación entera buscaba la redención, esa redención conseguida con la resurrección de Jesús. Y estamos leyendo en estos días de esta octava de Pascua los evangelios de las apariciones, porque hay tres elementos importantes para el tema de la resurrección. Primero es, la tumba está vacía, donde entraron a Jesús no está allí. Las mujeres lo vieron y fueron al sepulcro en la mañana y no estaba. Segundo, el sudario y las vendas están dobladas, quiere decir que no se robaron el cuerpo de Jesús. Y tercero, las apariciones. Se aparece a los discípulos, a las mujeres. Estas tres cosas no se puede decir que no explican completamente la resurrección, porque la resurrección es un evento de fe, que va más allá de nuestro raciocinio, de nuestra manera de pensar, porque fue un evento dentro de Dios mismo, el Padre que resucita a su Hijo, que acepta el sacrificio de su Hijo, ese Hijo que muere por nosotros para rescatarnos del pecado. Por eso es un acto de fe y es el centro de nuestra fe cristiana, que Jesús resucitó. El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 24, versículo del 13 al 35. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo, a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra
del Señor. Todos conocemos este bello relato de la aparición de Jesús, los discípulos de Maús, y hay una bella canción que todos sabemos, que todos hemos cantado tantas veces. Y ese relato es muy interesante. Es Jesús que se hace el encontradizo con esas personas que van tristes, cabizbajas, van dejando Jerusalén, que es el lugar de la comunidad, donde ellos decían de nuestro grupo, esas mujeres que son de nuestro grupo, y han perdido la esperanza, la fe, ya van 3 días, han escuchado rumores de que Jesús a lo mejor había resucitado, las mujeres habían dicho a que había apariciones, pero ellos no creyeron y van tristes, cabizbajos, van de regreso a su casa, a sus ocupaciones, a su vida normal. Han perdido la esperanza, porque ellos habían puesto su esperanza y confianza en Jesús, que Él sería el libertador del pueblo de Israel, pero todo había fracasado, lo habían crucificado como un vulgar malhechor. Van tristes y cabizbajos. El encuentro con Jesús los va a transformar. De hecho, el Evangelio termina regresaron a Jerusalén inmediatamente. La prisa, cuando Jesús se aparece hay que tener prisa, no se puede quedar uno de pie, parado. Hay que moverse a anunciar esa buena noticia de que Jesús es el resucitado, de que hemos encontrado a Jesús. Algo pasa en el camino, entre ese cabizbajos, en ese sentir que su corazón ardía y regresan inmediatamente, hay algo que pasa. Y creo que detrás de este pasaje evangélico está la idea de lo que hacían los primeros cristianos, de lo que celebraban, el partir el pan, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. La primera comunidad cristiana se reunía el primer día de la semana al amanecer temprano. Se reunían a reconocer, a recordar, a hacer memoria de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Y cómo lo hacían? Con una comida. Lo que Jesús había hecho en la última cena, el Jueves Santo. Y esta celebración tenía 2 partes. Una parte explicar las Escrituras y una parte partir el pan. Por eso podemos decir que en nuestras iglesias tenemos 2 altares. Y si se han fijado, en la Santa Misa siempre hay en cierta manera 2 altares. El primer altar es el altar de la palabra. De hecho, la primera parte de la Santa Misa se centra alrededor de las Sagradas Escrituras. Leemos normalmente los domingos 2 lecturas, una del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento, excepto en tiempo de Pascua, que en la primera lectura leemos los Hechos de los Apóstoles. Hay un salmo tomado de la Biblia, después el Evangelio, y luego hay la explicación de esa palabra que llamamos la homilía. Es Jesús que les anuncia a los apóstoles, a estos 2 discípulos, mejor dicho, que les explica las Escrituras cómo el Mesías tenía que sufrir. Es decir, es un leer en comunidad las Escrituras. Las Escrituras solamente pueden ser entendidas a través de Jesús. Todo el Antiguo Testamento puede ser leído y entendido a través de Jesús. Por eso, al leer las Escrituras, el corazón arde al contemplar esa palabra, porque la palabra es como una espada de 2 filos que entra en nuestro corazón. Esa palabra nos nutre, nos da vida, transforma nuestra mente, nuestra manera de pensar, que es importante. Y por eso es tan importante escuchar con atención la palabra, porque las Sagradas Escrituras fueron escritas no para ser leídas individualmente, sino para ser proclamadas, para ser leídas en público, en la asamblea. Ciertamente antes no había Biblias personales, es algo más reciente cuando se inventó la imprenta. Entonces las Biblias se hicieron más comunes, la gente empezó a saber leer. Por eso, pero es importante centrarnos en esa palabra que da vida. Y después, el segundo elemento de la Sagrada Eucaristía, de la Santa Misa, es el otro altar, el altar de la Eucaristía. Es Jesús que se sienta con sus discípulos y toma el pan, lo bendice, lo parte y se los da. Es la Eucaristía, al final de cuentas, que significa acción de gracias, donde los discípulos lo reconocen. Se puede decir que en la Escritura arde el corazón, nuestro corazón estaba gozoso al final de cuentas, ¿no? Nuestro corazón estaba lleno de alegría porque escuchamos su palabra, pero es aquí, en la Eucaristía, en el partir el pan, en ese gesto tan sencillo, donde ellos reconocen a Jesús. De hecho, en los Evangelios tenemos la historia de la última cena.
Jesús se sentó con sus discípulos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. Tenemos las historias de la multiplicación de los panes. Tenemos el capítulo 6 de San Juan que habla del pan de la vida. Yo soy el pan de la vida, el que come mi cuerpo tiene la vida eterna y yo lo resucitaré. Tenemos la primera carta de los Corintios, cuando Pablo dice, les transmito a ustedes lo que a mí me fue transmitido, que la noche en que Jesús fue entregado tomó pan, etcétera, etcétera. Es la Eucaristía, el gran regalo del Señor, es el alimento de la vida eterna, al final de cuentas. Y es allí donde encontramos al resucitado, en la palabra y en su cuerpo y en su sangre. El que come mi cuerpo tendrá la vida eterna y yo lo resucitaré. Es el cuerpo del resucitado. Y comulgar es la cosa más maravillosa, porque es entrar en contacto con el resucitado, donde yo me hago uno con Él y Él se hace uno conmigo. Que Dios nos bendiga, te bendiga. Felices Pascuas de la Resurrección. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya, aleluya.